Quiero compartir la lectura de unos versículos en el libro de Hebreos, capítulo 11. Así que les pido que si tienen la Biblia me acompañen. Vamos a leer desde capítulo 11, versículo 8 y unos versículos más adelante también. Dice así, Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en la región de Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, hace unos 4.000 años. Una ciudad que era uno de los centros, de los polos culturales, sociales, económicos del mundo. No conocemos qué habrá sido de la vida anterior a esto del patriarca Abraham, pero sí sabemos que su familia era adoradora de ídolos, nos dice el Antiguo Testamento. Pero un día él recibió una llamada de parte de Dios. Dios se le apareció y le dijo a Abraham: deja todo esto y salí conmigo al desierto. Dios lo llamó. Y Abraham, sin pensarlo mucho, sin ponerle condiciones, sin presentar quejas como lo hizo Moisés, sin protestar por lo que Dios le estaba pidiendo, lo que el texto nos dice es que siendo llamado, obedeció y salió. Dejó atrás la comodidad, la seguridad. Deja atrás una patria, su hogar, donde están sus amigos, su trabajo, su familia, donde juega el equipo que a él le gusta. Deja todo eso atrás, porque Dios lo está llamando a salir al desierto. Y él sabe que no se va a poder llevar consigo al desierto ni la casa, ni el trabajo, las comodidades, todo eso quedó atrás. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hizo que Abraham quedara tan emocionado con el llamado de Dios, que se atreviera a dejar todas las comodidades y toda la seguridad atrás para salir por fe siguiendo el llamado de Dios? ¿Qué es? Yo creo que tiene que ver con lo que Esteban nos cuenta al contar esta historia en Hechos capítulo 7. Dice, el Dios de la gloria se apareció a Abraham estando en Mesopotamia. Es decir, Ur puede ser muy gloriosa, puede haber muchas cosas fantásticas en esta ciudad, puede haber muchas cosas entretenidas, puede haber muchas cosas que te atrapen la vida en esta ciudad. Pero si veo al Dios de la gloria, todo esto pierde su valor. Todo esto se convierte en nada comparado con el Dios de la gloria y las promesas que me está haciendo. ¿Y a dónde voy? A donde Dios me mande voy. Abraham salió, dice, sin saber a dónde iba. Es decir, Dios encima no le dio un itinerario de viaje, como un plano, diciéndole, mirá, va a pasar esto a lo largo del tiempo, vas a ir por tales ciudades, te vas a encontrar con estos pueblos, vas a hacer negocios en estos lugares. No le dijo nada, salió sin saber a dónde iba. Y desde ese momento Abraham se convirtió en un caminante, en un peregrino, en alguien que deja atrás su patria para buscar una que está por delante. Pero en todo el camino yo no me hago
morador, no me hago habitante, no me hago ciudadano del camino. Porque todo este viaje será como un puente. No tiene sentido que yo me instale en el puente. El puente será simplemente para llegar al lugar donde Dios me está llamando a ir. Es una fe que se atreve a la aventura. Que cuando Dios te llama, estás dispuesto a decir, la gloria de Dios he visto, todo esto que me atrae, todas estas cosas, ya no tienen valor para mí. Pablo decía, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque todas esas cosas que antes eran valiosas, que tenían tanta importancia para mí, a las que les dedicaba mi tiempo, mi energía, mi esfuerzo, cuando Jesús me dijo, vení que tengo algo mejor para vos adelante, todo eso se convirtió en nada. Y él vivió como extranjero en esa tierra donde Dios lo había llamado. Y toda la vida vivió como extranjero en la tierra. Pero hay muchas clases de extranjeros. Hay extranjeros que llegan a un país para conseguir un futuro mejor del lugar de donde ellos venían, tratando de armarse un hogar, una familia, de conseguir un trabajo. Hay muchos acá que vienen de otros países. Normalmente los países no reciben con brazos abiertos a los extranjeros. Es más, muchas veces se les pone apodos, ¿no? Se los denigra. Podemos pensar en los extranjeros que viven en nuestro país y que muchas veces tienen que luchar contra la etiqueta, la barrera de ser un extranjero. Para Abraham no fue fácil la vida como extranjero en Canaán, en la tierra prometida. Pero había dos cosas que no era. Él no era un turista en esa tierra. No era alguien que estaba de paso, que era un extranjero, pero estaba de paso, pero buscando entretenimientos, placeres, comodidades en esa tierra. Él no era un turista. Tampoco era un vagabundo en esa tierra. No estaba ahí, bueno, porque pintó y salí y a ver qué pasa. Porque voy ahí sin rumbo, porque voy divagando por el desierto. En Latinoamérica se popularizó una poesía de Antonio Machado, se popularizó a través de Serrat, ¿no? Caminantes son tus huellas el camino nada más. Caminantes no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, solo estelas en el mar. Los vagabundos parecieran decir, no hay camino, voy por donde quiera, no hay nada trazado. Pero Dios no era un vagabundo, porque Abraham salió buscando la dirección de Dios. Abraham era un caminante, pero era un peregrino que viajaba hacia otra patria siguiendo el llamado de Dios. Ahora, cuando avanza su vida, Dios le cumple la promesa de darle un hijo a él. Y su hijo, por otro lado, también tuvo otro hijo. Y como había dicho antes, la vida del peregrino no es fácil. En el desierto hay que luchar con las tormentas de arena, hay que luchar con el sol agotador del desierto, hay que luchar contra las moscas del desierto. Quizá Abraham puede haber pensado, bueno, yo ya soy un hombre hecho, esta es mi vida en el desierto, yo decidí seguir a Cristo, decidí dejar todo atrás, decidí venir al desierto y cumplir lo que Dios me había pedido, pero para mis hijos quiero otra cosa, esto es demasiado duro para ellos. Me gustaría que volvieran a Ur, que vuelvan otra vez a Mesopotamia, que tengan una familia ahí, que consigan un trabajo, que tengan su casa con pileta, que vayan a alentar al club que les guste. Cualquiera de nosotros quizá hubiera dicho algo así, pero no Abraham. Porque Abraham, si bien pasaba su peregrinaje de una manera difícil, era el peregrinaje con gozo del que sigue a Jesús.
Y si yo estoy en la promesa de Dios, quiero que mis hijos, mis nietos, toda mi casa esté en la promesa de Dios. No tengo acá una casa que pueda decir mía. No tengo un terreno que yo pueda decir mío. El único terreno que Abraham llegó a comprar fue una cueva donde enterró a su esposa. Pero siempre vivió como extranjero en tierra ajena, viviendo en carpas. ¿Con quién? Con Isaac y Jacob. Con su hijo y sus nietos. Los hizo participar de su misma promesa. Los hizo heredar la patria hacia la que él iba. No los mandó atrás, él quiso que estuvieran con él en el peregrinaje. Y esto es algo tremendo de Abraham. Y esto es algo que revela por qué Dios puede confiar en este hombre. Miren, si yo tengo una relación cercana con alguien de mi trabajo y comemos juntos al mediodía y cada tanto vamos al partido y compartimos el partido, o jugamos juntos un partido de fútbol y nos contamos acerca de la familia y hablamos de muchas cosas, yo puedo considerarlo mi amigo. Y después de mucho tiempo quizá tengo que llevarle algo a la casa, unos papeles. Y cuando me llamo a la puerta me atiende su hijo. Y yo le digo, hola Felipe, soy Marcelo, ¿cómo estás? ¿Y usted quién es? Yo soy Marcelo, el amigo de tu papá, seguro él te habló de mí, yo te conozco porque tantas veces hablamos de la familia. No sé quién sos. Pero sí, mirá, tanto tiempo jugamos juntos al fútbol y salimos y miramos, pero nunca me habló de vos. Entonces yo podría pensar, ¿realmente es mi amigo? Si no fue capaz de contarle a su familia acerca de mí. Porque nosotros hablamos de nuestras familias, pero entre nosotros, pero a nuestra familia, ¿le hablamos del amigo? ¿Qué pasa con Abraham? Un día Dios se le presenta a Abraham. La historia está en Génesis 18. En el desierto, en Mamre, y él con 2 acompañantes más, Abraham los invita a compartir, los hospeda y los invita a su carpa y les prepara la comida. Y el pasaje es tremendo porque nos cuenta una reflexión que Dios tiene consigo mismo. Y Dios bajó a la tierra con un propósito muy definido. Pero Dios piensa consigo mismo diciendo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que pienso hacer? ¿Voy a esconderle a él mis planes? ¿Será que no puedo confiar en Abraham? Dice Dios a continuación. Si yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que me conozcan y que me respeten y que anden en mis caminos. Abraham no fue como ese amigo mío que no fue capaz de contarle a su familia de su amigo. Dios sabía que tenía un amigo en Abraham porque sabía que Abraham les iba a contar a sus hijos y a sus nietos acerca de su amigo. Y Abraham vivió en tiendas con Isaac y Jacob. Camina, pero no camina solo. Camina en familia, junto a los que ama. Uno podría decir, bueno, yo también enseño y instruyo a mis hijos y cumplo esta responsabilidad que Dios me dio como papá. Pero después de mis nietos, ahí ya no llega mi responsabilidad. Mi función ya como abuelo será entretenerlos, será malcriarlos, será... Bueno, Abraham no pensaba así. Abraham se hacía cargo de la instrucción no solamente de sus hijos, sino de toda su casa. E hizo que su hijo y que su nieto compartieran la promesa. Quizá tenés la oportunidad de recibir también, no solamente a tus hijos, sino a tus nietos en tu casa. Acordate de leerles un versículo bíblico, de que escuchen una canción que hable del amor del Señor, de que vean, antes que ver las pantallas y los celulares y antes de sacarlos a pasear o a comprar algún juguete, acordate de contarles una historia en la que ellos puedan conocer que Dios también los ama a ellos. Que seas no solamente el que extiende la promesa a sus hijos, sino que extiende la promesa a sus nietos y que también tengas la bendición de que tus hijos y tus nietos compartan el camino de la promesa junto con vos. Pero no solamente caminamos con nuestra familia de sangre, también caminamos con nuestra familia espiritual. Y es importante recordar que como familia, nosotros también estamos caminando. Nosotros muchas veces vamos sin saber a dónde ir. Pero si Dios va con nosotros, no nos importa a dónde vamos. Nos amamos y viajaremos juntos
no tenemos por qué temer. Ahora, finalmente, Abraham no piensa que esa tierra a donde se dirige sea su fin en la vida, sea su meta. Para él, todo eso a donde llega es temporal. Miren qué contradicción, porque Abraham llega a la tierra prometida, pero no considera que esa sea el final de la promesa. Y el versículo nos termina diciendo algo que yo jamás me hubiera animado a decir. Nos dice, todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Eso es algo tremendo. Porque ¿qué insinúa? ¿Acaso Dios no cumple sus promesas? ¿Acaso Dios permite que después de haberle hecho la promesa de una patria gloriosa al profeta Abraham, al patriarca Abraham, y que ese hombre por obediencia salió obedeciendo a Dios y siguiendo enamorado del llamado de Dios y pasó toda su vida en el desierto, finalmente Dios no le cumplió la promesa? O quizás supongamos otra cosa, finalmente Abraham se muere y recibe una patria, ¿no? Recibe una ciudad que le estaba anticipando. Pero esa ciudad, digamos que tampoco es que sea mucho más espectacular que Ur, de donde él salió. Yo creo que en un caso así a Dios se le tendría que caer la cara de vergüenza por haber hecho algo así con Abraham. Pero el texto nos dice, no se preocupen ustedes, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad que no verán ustedes otra como esa. Caminantes, peregrinos, hacia allá vamos, sabiendo que todo lo que nos rodea será temporal, pasajero, que no lo podremos llevar y que estamos acá y lo usamos y lo disfrutamos, pero ya no es nuestro. Dios nos ha comprado y nos ha llamado a otra promesa, a otra ciudad, a otra patria, que estará en el porvenir, pero que también está en el presente, que no solamente es el cielo, sino el reino del cielo. Nos dirigimos no a ciudades y casas magníficas, nos dirigimos primero a Dios, nos dirigimos primero a Cristo, que nos espera al final del camino. Pero que Cristo está actuando hoy en su reino, el reino de Dios, al que nos está llamando también y del que formamos parte cuando Él nos hizo la promesa y el llamado a salir. Formamos parte de esta tierra y en esta tierra trabajamos, tenemos nuestra casa, nuestra familia, nuestro auto, nuestras cosas, pero también tenemos el reino de Dios, que es a donde nos dirigimos. Las cosas acá son pasajeras, hacia allá es lo que tenemos que buscar en primer lugar, como enseñó Jesús. No somos peregrinos, caminamos. Si hemos sido obedientes, salimos de la patria que dejamos atrás. Pero no estamos caminando solos, caminamos en familia. Caminamos con la iglesia, con la familia espiritual. Y caminamos también con el Señor que va a nuestro lado. Oiga, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Caminamos con el Señor. Pero tampoco caminamos como vagabundos. Salimos sin saber a dónde vamos, pero salimos siguiendo las huellas del que fue delante de nuestro. Salimos siguiendo a Cristo. Es decir, nosotros no podemos decir no hay camino, se va haciendo camino al andar, porque sí hay un camino. Cecilio de Rastilla escribió una humilde corrección a la poesía de Antonio Machado. Dijo, caminante, son sus huellas el camino y nada más. Caminante, sí hay camino. Lo hizo Jesús al andar. Al andar hizo camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que solo Él se atrevió a caminar. Caminante, sí hay camino. Y es más que estelas en el mar. Queridos hermanos, que sepamos vivir también como herederos de la promesa de Abraham. Que sepamos vivir también despegados de este mundo, poniendo en primer lugar a Dios, el reino de Dios y la patria que nos espera, hasta el día que Él nos reciba. Y entonces podamos decir, el Salvador, el Creador me ha transformado
yo no vuelvo atrás. Las cosas viejas he dejado, no vuelvo atrás. Esta es mi patria, este es mi destino. Yo y mi casa no volvemos atrás.